La altura de un triángulo. Hoy les hablaré acerca de la altura de un triángulo. La altura de un triángulo es aquel segmento que parte desde un vértice y cae de manera perpendicular a su respectivo lado opuesto o a la prolongación de este. Aquí tenemos un triángulo ABC. Es un triángulo acutángulo, es decir, los tres ángulos son agudos. En este triángulo voy a trazar la altura relativa al lado AC. Eso significa que va a partir desde el vértice B y va a caer hacia el lado opuesto de manera perpendicular. Así que trazamos la altura relativa al lado AC. La altura BH. Como pueden ver ustedes en sus respectivas pantallas, es un segmento que ha partido del vértice B y está cayendo de manera perpendicular a su respectivo lado opuesto, que es AC, es decir, un ángulo de 90 grados. Esto es en un triángulo acutángulo. La pregunta es, ¿qué pasaría si a este triángulo lo convierto en un triángulo rectángulo? Así que vamos a hacer que uno de sus ángulos sea un ángulo recto. Escogemos que el ángulo C sea el ángulo recto. Veamos qué va a pasar con la altura BH. Si observamos en nuestras pantallas, nos damos cuenta que en un triángulo rectángulo trazado, en este caso, desde uno de los vértices agudos, de sus ángulos agudos, la altura se va a confundir con uno de los catetos. Eso sucede en un triángulo rectángulo, como ustedes pueden observar en sus respectivas pantallas. Ahora, si hacemos que este triángulo sea un triángulo obtusángulo, para ello uno de sus ángulos lo vamos a hacer obtuso. Hacemos que el ángulo C sea el ángulo obtuso. Así que al ángulo C lo hacemos obtuso. Observen, miren, la altura, la perpendicular trazada desde B, ya no cae sobre el lado opuesto de AC, sino está cayendo perpendicularmente sobre la prolongación de AC. Observen bien en sus pantallas. O sea, el concepto de perpendicular trazada de un vértice hacia su lado opuesto o a la prolongación no se ha perdido. Entonces, esto sucede cuando se traza la altura desde un ángulo agudo en un triángulo obtusángulo. En este caso, estoy trazando desde B, y B es un ángulo agudo en este triángulo obtusángulo. El ángulo obtuso es C. Entonces, nos damos cuenta aquí que la altura se ha trazado hacia la prolongación de su lado opuesto. También podemos experimentar si giramos hacia la izquierda, es decir, hacemos que el ángulo A sea un ángulo recto, nos damos cuenta que uno de sus catetos se confunde con la altura. Y si hacemos que el ángulo A sea obtuso, también confirmamos que la altura trazada de un vértice B, en este caso, del vértice B, hacia su lado opuesto, no va a caer directamente a dicho lado, sino a la prolongación de este. En este caso, la prolongación de CA. Eso sucede en los triángulos obtusángulos. Muy bien, y así puedo seguir trazando las otras dos alturas. No olvidemos que las alturas trazadas en un triángulo como máximo son 3. Ahora trazaré la altura relativa al lado AB. Sería la altura CI. Ahora la última altura, en este caso relativa al lado BC, sería la altura AJ. Observen ustedes en sus respectivas pantallas. Las tres alturas se van a cortar en un punto llamado ortocentro. Este punto donde concurren las tres alturas se le conoce con el nombre de ortocentro. En este caso, el triángulo es un triángulo acutángulo. Las tres alturas se cortan al interior de dicho triángulo. Es por eso que el punto llamado ortocentro se encuentra precisamente allí. Pero ¿qué sucede
si hacemos que el triángulo sea un triángulo rectángulo? Hacemos que el ángulo C sea recto. Observen lo que va a suceder. Miren con el ortocentro, miren el ortocentro. ¿Se dan cuenta? El ortocentro ya no está al interior del triángulo, ahora se ubica en el vértice del ángulo recto. Eso sucede cuando trazamos las tres alturas en un triángulo rectángulo. Entonces podemos decir que el ortocentro en un triángulo rectángulo siempre se va a ubicar en el vértice del ángulo recto. ¿Y qué va a pasar si el triángulo es obtusángulo? Vamos a aprovechar y vamos a transformar al ángulo C en un ángulo obtuso para que el triángulo sea un triángulo obtusángulo. Observen, el ángulo C es un ángulo obtuso, por lo tanto el triángulo ABC es un triángulo obtusángulo. Y nos damos cuenta que el ortocentro, es decir, el punto hacia donde concurren las tres alturas, se encuentra fuera del triángulo. Y eso va a suceder siempre y cuando el triángulo sea obtusángulo. Entonces también podemos concluir, similar al triángulo rectángulo, que el ortocentro en un triángulo obtusángulo se va a ubicar fuera del triángulo, como pueden ver ustedes en sus respectivas pantallas. Lo mismo va a suceder si hacemos que otro ángulo sea el recto o el ángulo obtuso. Vamos a hacer que el A sea el ángulo recto. Se verifica lo que ya hemos explicado. En un triángulo rectángulo, el ortocentro se encuentra ubicado en el vértice del ángulo recto. Y si hacemos que A sea obtuso, el triángulo se convierte en obtusángulo. Y como también ya lo hemos visto, en un triángulo obtusángulo, el ortocentro se encuentra fuera del triángulo. Ahí lo tenemos. Mientras que en un triángulo acutángulo, siempre el ortocentro se va a encontrar al interior. Es decir, las tres alturas en un triángulo acutángulo se van a cortar al interior de dicho triángulo. Muy bien, estimados amigos, espero que se haya comprendido el concepto de esta línea notable. Muchas gracias por su atención y será hasta una nueva oportunidad.